Hola a todos, bienvenidos a los videos de los profesores del Departamento de Química de la UAM Iztapalapa. En esta ocasión tengo el enorme agrado de presentarles al doctor Humberto Laguna Galindo, que es parte del futuro de este departamento. Bueno, ya es el presente, pero tenemos muchísimas esperanzas puestas en él para el futuro de nuestro departamento de química. Una pequeña semblanza de Humberto. El profesor Humberto Laguna Galindo estudió la licenciatura y la maestría en química en la UAM Iztapalapa y obtuvo el grado de doctor en la misma institución en 2014. Además, estudió la licenciatura en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó 2 estancias postdoctorales, una en la Facultad de Química y otra en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Ha impartido alrededor de 25 cursos en nuestro departamento y ha publicado 33 artículos en revistas de circulación internacional que tienen más de 400 citas contadas en el año 2022. Ahorita ya debe tener 450. Él es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y es árbitro de diversas revistas científicas. Ya participa como asesor y coasesor de alumnos de las licenciaturas de Química y Física y también del posgrado en Química, y de hecho el año pasado graduó en coasesoría con el doctor Robin Zagar a un alumno de doctorado. Pues bienvenido a esta entrevista, Humberto, y quisiera comenzar por preguntarte cómo llegaste a la UAM. Hola. Bueno, muchas gracias Margarita por la presentación. Para mí es un gusto de veras que me entrevistes tú. Y bueno, a la pregunta, ¿cómo llegué a la UAM? Yo he reconstruido mi camino hacia la UAM, porque muchas veces uno pues, se va dirigiendo conforme van marcando las circunstancias específicas, ¿no? Pero puedo acusar dos como líneas claras que me condujeron a la UAM. La primera es que mi papá es guamero. Ah, Entonces él caray. estudió en la UAM de Azcapotzalco y está enamorado de la UAM. Entonces a mi hermana y a mí, desde que éramos chiquitos, pues nos hablaba de la UAM y la UAM y la UAM. Y bueno, yo estudié la secundaria en Hidalgo, en Tula, y cuando estaba por entrar a la prepa, pues yo quería ir a la UNAM. Entonces, pues hubo chance y me fui a las prepas de la UNAM. Bueno, me vine más bien aquí a la Ciudad de México a las prepas de la UNAM con la intención de entrar a la UNAM y de ser abogado, de hecho. Abogado. Ajá. Y pues bueno, cuando estaba en el segundo año de prepa tuve un profesor de química genial que además era mi profesor de matemáticas. Y entonces él me enamoró de la ciencia, de la química y de las matemáticas. Y yo tenía ese dilema cuando estaba ya por terminar la prepa. Pero tuve suerte y durante mi preparatoria conocí personas que estudiaban en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en la Facultad de Química. Y ellas fueron quienes pues yo diría me orientaron, me empujaron un poquito porque me sugirieron que viniera a conocer la UAM de aquí, bueno, de Iztapalapa. Entonces vine y bueno, fui a ver a su oficina a Tere Ramírez, ella no se acuerda seguramente, pero yo sí me acuerdo de que cuando entré a la oficina estaba desordenada y me gustó mucho que estuviera desordenada porque así estaba mi mesita de trabajo de la prepa. Y bueno, el enfoque de la licenciatura, las matemáticas que había, la física y la química fueron los que me empujaron para acá. De hecho, yo vivía junto con mi hermana a 12, 15 minutos de la Guamas Capotzalco, pero pues ahí no había química, había ingeniería. Y ya me eché la hora y cuarto para venir a la UAM. Entonces es el camino que he podido reconstruir. Muy bien, qué padre saber que ya tenemos estudiantes de licenciatura que vienen a la UAM por tradición familiar. Una de las cosas bellas de una universidad joven es que se van construyendo las tradiciones.
no llegas a encontrar tradiciones hechas, sino que uno mismo va construyendo tradiciones. Así que qué padre historia. Y ya aquí en la UAM, ¿tendrías alguna anécdota que contarnos como estudiante, como profesor, como lo que sea, alguna anécdota que en este momento venga a tu cabeza? Sí, de hecho una muy bonita es que en la secundaria a la que yo fui, pues está allá en Tula. Entonces, pues la gente que va a esa secundaria, pues vivimos por allá. Y cuando estaba estudiando la licenciatura, yo creo que por ahí del tercer trimestre o algo así, me encontré a una a una de mis amigas de la secundaria, me la encontré aquí. Y ya nos saludamos, estuvimos hablando, éramos de la tarde allá del turno vespertino en la secundaria, entonces todos los turnos vespertinos, al menos allá donde yo vengo, pues tenían como fama de no ser muy buenos estudiantes, ¿no? O sea, como que eran los grupos que se quedaban o los cupos que se quedaban. Y, y pero bueno, en esa secundaria no era así, yo creo. Me la encontré aquí y platicando me dijo que había dos amigas más que bueno, de la secundaria que estaban aquí en CBS, las tres. Y ya, o sea, ese es algo muy improbable, no sé cuántas veces pase, porque además yo había dejado de verlas 4 años, entonces era una cosa, esa es la anécdota que tengo, Margarita. A mí me pasó algo similar. Cuando llegué aquí a la UAM me encontré con dos amigas de la primaria que había yo dejado de ver pues por una docena de años y me las vine a encontrar aquí en la UAM Iztapalapa. Sí, es algo muy padre cuando uno encuentra amistades. Humberto, tú hablabas hace rato de un profesor que te encantó e hizo que te enamoraras de las ciencias básicas. ¿Qué es lo que tú haces en tu docencia que a ti te gusta mucho y que crees que va a dejar esa huella en tus estudiantes? Mm, pienso, bueno, me gusta pensar en mi docencia en dos sentidos. Uno, como más personal o individual, que es que eh, trato de esforzarme por explicar las cosas como a mí me gusta entenderlas. Y, y hay una satisfacción en la posibilidad de ir transformando esa forma de enseñar con las preguntas de los propios alumnos y alumnas. Eso por un lado, como digamos, intención de tratar de traducir los conceptos al contexto pues, de quien está aprendiendo, porque quien enseña aprende también en ese proceso, pienso. Y la otra es, yo diría, como más social, porque me gusta pensar que estoy cumpliendo pues un deber, ¿no? O sea, un deber social, cumpliendo con una responsabilidad con las nuevas generaciones, así como en su momento alguien cumplió su responsabilidad conmigo. Y creo que esa responsabilidad es algo, digamos, muy bonito y muy importante de las universidades públicas. O sea, bueno, del sistema público de educación en general. O sea, sin universidades públicas y virtualmente gratuitas, pues de tan bajo costo, yo no habría podido estudiar, por ejemplo. Entonces me siento como con esa responsabilidad de devolver algo y me satisface hacerlo mediante la docencia. Muchas gracias, Humberto. En efecto, la universidad pública es uno de los valores de este país que tenemos que luchar por conservar, pero no cualquier universidad pública, sino educación de excelencia como la que seguramente tú le brindas a tus alumnos, estoy segurísima de eso. Gracias. Cuéntame ahora de tu trabajo de investigación. ¿Qué líneas de investigación cultivas y más o menos cómo llegaste a ellas? Ya vi que te gustaron mucho las matemáticas, entonces ahora entiendo tu gusto por la química teórica, pero cuéntanos más. Pues, bueno, yo cultivo dos líneas de investigación principalmente. Una es teoría de la información y sus aplicaciones al estudio de sistemas cuánticos, algunos modelos, átomos y moléculas también.
Y la otra tiene que ver con un proyecto más aplicado pues, de ciencia, tratando de aplicar al desarrollo tecnológico, que es el diseño de dispositivos de almacenamiento de energías, pilas. De ¿cómo llegué a ellas? Bueno, en la licenciatura, bueno, vine a la UAM porque de lo que me enamoró mi profesor de química, además de las matemáticas, fue de laboratorio. Este, estrenamos, de hecho, unos laboratorios que acaban de construir en la prepa, en un proyecto que él me propuso hacer. Entonces me gustaba la ciencia experimental. No era muy bueno, medio torpe con las manos, pero pues allí iba y me gustaba. Y mi proyecto terminal aquí en la UAM, en el departamento de química, lo hice en catálisis, de hecho, en tu laboratorio con un profesor que estaba en ese momento. Y fue totalmente experimental, o sea, lo que hacemos era hacer síntesis de cosas y caracterización de materiales y de moléculas orgánicas metidas en materiales, etcétera. Pero tomé todas mis optativas, las tomé bueno, eran de química teórica y matemáticas, o sea, me eché métodos numéricos, temas selectos de química cuántica, ya no me acuerdo, pero teoría de grupos con ANIC. Y pues estaba yo ahí in between y al final me decidí, me ganó más como el gusto por las matemáticas que ya tenía y pues me acerqué al departamento perdón, al área de química cuántica. Robin había sido mi profesor de química cuántica 1 y química cuántica 2 en ese momento. Y pues ya, o sea, ahí me decidí entrar a la maestría y luego al doctorado. Y el proyecto aplicado de las baterías, me quedé con él trabajando en realidad en una colaboración amplia en uno de los postdocs que hice. O sea, me metí a ese proyecto y pues ya, desde que estoy de postdoc ahí sigo trabajando, entonces así llegué al otro. Muy bien. Este de las baterías supongo que es un proyecto pues multidisciplinario. L- Lo es. De hecho, ahí me reencontré con la química experimental porque o sea, las moléculas que calculamos las sintetizan los químicos orgánicos y las prueban los químicos, los electroquímicos. Y si funcionan, pues los ingenieros también meten las manos para hacer algunas celditas. Entonces, como que ese ir y venir, digamos, creo que es una de las, bueno, es una muestra de la interdisciplina para la que yo creo que nos forma la UAM, ¿no? O sea, yo soy producto UAM, entonces así me concibo, así me gusta pensar de mí. Sí, y parte de eso es la parte de lo valioso del tronco general de asignaturas, que hoy le llamamos tronco básico, es esto, ¿no? La posibilidad de que los alumnos, independientemente de la licenciatura que elijan, vean mediante sus profesores de física, de química, en método experimental también tienen profesores de ingenierías, otras disciplinas y otros problemas, ¿no? En su formación. Si puedo decir algo, esa es Por una de las supuesto. cosas que, o sea, yo, digamos, como eso fue lo que me dijeron estos compañeros que conocí de las facultades de la UNAM, que ellos sabían que aquí en la UAM las matemáticas las daban los matemáticos, las físicas los físicos y las químicas los químicos. Y lo contrastaban con su experiencia. Entonces, o sea, ninguna elaboración teórica, pedagógica o didáctica ni nada de eso, sino como que la onda era, o sea, si quieres que un matemático te enseñe matemáticas, pues en la UAM es una buena oportunidad. Y creo que eso, sí, o sea, es una riqueza importante de Sí, la yo también lo universidad. creo, yo también lo creo. Y hablando de la formación de estudiantes, si algún estudiante quiere trabajar en tus líneas de investigación, en tu grupo de investigación, ¿qué habilidades debe de tener? Yo creo que bueno, ya escuché otras entrevistas y creo que lo que tienen en común las disciplinas científicas o las subdisciplinas científicas es que en todas se tiene que cultivar la curiosidad. Y la curiosidad creo que es pues el motor inicial, ¿no? O sea, creo que eso yo
lo afirmaría también para las cosas que yo hago. O sea, alguien tiene que tener curiosidad por ver qué numerito sale, por resolver una ecuación, por preguntarse por el problema, etcétera, ¿no? O sea, como esa como actitud. Y creo que de las habilidades, pues las habilidades en realidad se forman en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, creo eso. O sea, hay, digamos, algunas personas que son, bueno, que no les cuesta trabajo aprender y que serán genios para todas las disciplinas, pero creo que la mayoría somos más bien macheteros, como se dice, ¿no? O sea, entonces, lo que hay que, lo que no hay que tener en realidad es el miedo por lo que uno puede encontrarse en las diferentes subáreas de la química y en particular en lo que yo trabajo, pues a lo que hay que perderle el miedo es a las matemáticas. O sea, creo que esas son las aptitudes para... Ujú. Porque, o sea, una parte es el proceso de aprendizaje, ¿no? De hecho, creo que es el papel de los profesores. Sí, yo creo que a pesar de ese terrible refrán de que la curiosidad mató al gato, ¿no? Aquí en nuestras disciplinas yo diría, preguntaría sin la curiosidad, ¿qué nos queda? ¿No? Porque la curiosidad yo creo que nos impulsa a todos nosotros a hacer el trabajo que realizamos. Bueno, y veo también en tu semblanza que estudiaste algo muy raro para un químico, que son estudios latinoamericanos. Entonces, supongo que tu mente está abierta a muchísimas cosas y tienes una posibilidad de diversificar tus gustos o tienes unos gustos con muchos colores. Entonces, además de la química, ¿qué otra disciplina te llama la atención? Los estudios latinoamericanos. Bueno, y la filosofía. Yo en la prepa, esa época de confusión universal, cuando uno tiene 17 años tiene que decidir a qué dedicarse, por mi cabeza pasaron, o sea, bueno, ya dije, yo quería ser abogado inicialmente, pero pasó también la sociología, la filosofía, la historia, y resulta que me encontré con una licenciatura, esa de estudios latinoamericanos, que era como el 60% de las materias eran optativas. Entonces me metí ahí porque en realidad no sabía todavía bien a qué decidirme explorar, digamos, como en ese campo social. Y terminé haciendo muchas de mis optativas en filosofía y en historia socioeconómica. Entonces eso me cautiva. O sea, ¿Cuál es tu filósofo favorito? Thomas Kuhn, pero recientemente, o sea, bueno, de filósofo de la ciencia. Y hay en realidad es como difícil catalogarlo, pero de las cosas que yo he leído, digamos, de filosofía, también Marx. Marx, Ujú. Karl. Sí. Bueno, está bien. Yo lo más cerca que he estado de la filosofía es el mundo de Sofía. Ah, Sabater, muy lindo. Pues muchísimas gracias por este tiempo con nosotros y en realidad tenemos muchísimo gusto en este departamento por tu ingreso como profesor a este grupo académico. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Margarita. Me siento bien recibido. Bienvenido. Bienvenido.